Hola, muy buenas noches, bendiciones a todos los que se van conectando, bendiciones David, bendiciones Ale, bendiciones Wendy, bendiciones Oscar, bendiciones Mabet, bendiciones King Kong, sí, bendiciones Juana, bendiciones Maylin, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, bendiciones, bendiciones de Colombia, bendiciones Marlene, bendiciones José, bendiciones Heidi, qué gusto verte, yo soy Joa, soy de Paraguay, y bueno, hoy vamos a estar en Nehemías 6. Voy a poner un poquito más despacio la música. Bueno, bendiciones Gustavito, que gusto verte. Bendiciones Domínguez. Bendiciones a todos. Y como les dije, bueno, hoy vamos a estar en Nehemías 6. Yo no sé si ustedes conocen la historia. Espero que sí, porque es buenísima esta historia. Pero vamos a tratar de ver, ¿verdad?, cómo la distracción es un arma, ¿sí? Se puede decir así, sí. Es un arma que normalmente el enemigo usa contra nosotros. Bueno, entonces vamos a hacer una oración. Bendiciones Mari, gracias, qué gusto verte. Bendiciones Lía, bendiciones Juan, bendiciones a todos. Bendiciones Moni, qué gusto verle. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de conocerte, de amarte, Señor, y de recibir instrucción, Señor. Gracias porque tenemos la palabra, tu palabra viva, para que nos edifique, para que nos aconseje, Señor, para que nos oriente y para que nos guíe. Que este mensaje, Señor, salga de tu corazón. Que vos ministres los corazones de las personas que están escuchando y de aquellas que van a escuchar también, Señor. Que no salga nada de mi opinión, de mi corazón, sino del tuyo. Te entrego, Señor, este mensaje, que todo esto, Señor, sea para la gloria de tu nombre y extensión de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a estar en Nehemías 6. Esto, bueno, un poquito de contexto. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo en la tierra prometida, donde es Israel, ¿verdad? Y después, primero se fue cautivo el reino del norte y después se fueron cautivos los judíos. Después ellos vienen y tienen que reconstruir el templo. Y bueno, ellos se encuentran en este proceso. Se encuentran en el proceso en el que vuelven y tienen que reconstruir el templo. ¿Y quién era gobernador durante la reconstrucción del templo? Nehemías. Nehemías era el gobernador y Esdras era el sacerdote. Bueno, entonces vamos a estar en Nehemías 6. Dice, voy a leer en la versión NTV. Continúa la oposición a la reconstrucción. Sanballat, Tobías, Gesem, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo ya había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía nos habíamos levantado las puertas de esos respectivos lugares. Así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontraran con ellos, ¿atiendan? Pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono, pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? ¿Cuántas veces? 4 veces, perdón. 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez le respondí lo mismo. La quinta vez, el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones como rey. También informa que has nombrado profeta en Jerusalén para que proclame acerca de ti atención al rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo sobre el asunto. Versículo 8. Yo respondí: todo lo que dices es puro cuento, tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podían desalentarnos y detener la obra, de modo que yo seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche.
Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esta forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho, y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Bueno, esto es lo que Nehemías escribió. Nehemías estaba intentando reconstruir el templo y él tenía 3 enemigos. Tenía Sanballat, Tobías y Gesem. Dice que cuando ellos escucharon que ellos estaban edificando el muro, se enojaron. Y no solamente eso, le llamaron y le hicieron una invitación. Le dijeron, vení, vamos a reunirnos en un campo. ¿Qué es lo que yo quería tratar el tema hoy? El tema de la distracción. Nehemías tenía un trabajo súper importante, que era la reconstrucción del templo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un trabajo importante, así como Nehemías lo va a hacer, ¿verdad? La construcción del templo, porque ya no está el templo somos nosotros, pero lo que sí se quita y resalta y se hace notoria en esta historia es la persistencia que tenían estos enemigos, porque dice que ellos le invitaron 5 veces, le enviaron una invitación a Nehemías para que él deje el trabajo y que se vaya junto a ellos. Y Nehemías decía, no, estoy ocupado en una gran obra. Entonces vemos la insistencia, la persistencia de sus enemigos y veíamos la tenacidad que tenía él, que tenía Nehemías. O sea, muchas veces nosotros los cristianos, ¿verdad?, no somos tan persistentes como es el enemigo. El enemigo es obstinado, es persistente, es insistente. Es más, la palabra dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no resistimos. O sea, la verdad es una pregunta, ¿quién va a resistir más? Así como dice, resistid al diablo. Muchas veces nosotros los cristianos cedemos mucho antes. O sea, nosotros demasiado rápido nos desanimamos, nosotros cedemos demasiado rápido, perdemos la confianza muy rápido, nos cansamos muy rápido, y esto es algo que nosotros no vemos en Nehemías. Entonces, ya sabemos cómo pelear el enemigo, que es insistente, que es persistente, porque rechazaba a Nehemías una invitación, ellos le volvían a enviar para que se vaya. Y ellos no le invitaban con buenas intenciones, ellos le invitaban con malas intenciones. Y Nehemías tuvo el discernimiento para darse cuenta de que la invitación de ellos era para hacerle mal. Bueno, y entonces, un hombre, acá vemos Nehemías, un hombre de Dios, al cual nosotros tenemos que imitar y tener esa, como digo, esa tenacidad, esa astucia, ese discernimiento que tenía él, ¿verdad? Porque ¿qué resalta esto? Que Nehemías permaneció enfocado a pesar de las distracciones. O sea, él no dejó la obra, porque es más, le dijo, ¿por qué tendría que yo ir con ustedes y que cese esta obra? O sea, Nehemías permaneció enfocado a pesar de las distracciones. Él sabía lo que tenía que hacer. Y acá quiero ver cómo Nehemías fue atacado en 3 etapas, y después qué podemos hacer para ser como Nehemías, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Todos queremos ser hombres de Dios o mujeres de Dios, que permanezcamos enfocados a pesar de todo. Y que es más, al final de esta historia se ve que se reconstruye el templo en un tiempo récord. En 52 días ellos logran reconstruir el templo a pesar de todas las distracciones y de todas las calumnias y de todos los ataques que le hacían a Nehemías. Y al final los pueblos se asombran, le estoy contando ya al final, pero al final los pueblos se asombran de lo rápido que ellos reconstruyeron el templo
y le atribuyen esa obra a Dios. Dicen, definitivamente Dios estuvo con ellos porque no puede ser, es en tiempo récord, en 52 días, no tenían recursos, estaban siendo atacados constantemente. Entonces, a eso siempre tiene que apuntar nuestra vida, a que nosotros, a pesar de las distracciones, porque Nehemías está en un tiempo muy difícil, a pesar de las distracciones, permanecer enfocado y que al final nosotros seamos ese instrumento a través del cual las demás naciones, en este caso, le glorifiquen a Dios. En ningún momento al final del capítulo se dice, gran Nehemías, el que terminó la obra. No, dice, Dios estuvo con ellos. Entonces a eso tiene que apuntar. Bueno, vamos a ver entonces las etapas en las que Nehemías fue atacado y después qué podemos hacer para ser un poco más como Nehemías, tratar de traer eso a nosotros. Bueno, punto número 1, Nehemías no hizo una amistad con el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero decir con esto? Porque Sanballat, Tobías y Gesem le invitaban, como dijimos, ¿verdad? Le invitaban a encontrarse. Y le decían, ven y vamos a reunirnos en algunas de las aldeas. Y parecía, por más de que parecía amistoso, o sea, nunca el enemigo se presenta primero como atacante ni nada, sino por más de que parecía amistoso, Nehemías tuvo el discernimiento. Él dijo que ellos tenían pensado hacerle mal. O sea, ¿qué pasa? Nehemías estaba equipado para ver a través de las apariencias y podía entender qué es lo que ellos realmente trataban de hacerle. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tenemos que entender. Muchas veces nosotros no vamos a reconocerle a los enemigos así porque obviamente Dios les usa a sus hijos como instrumento. Eso es algo que tenemos que saber. Dios le usa a sus hijos como instrumento, pero el enemigo también le usa a sus hijos o a las personas que están bajo su poder como instrumento. Entonces muchas veces nosotros tenemos que tener el discernimiento para ver, ¿será que este lazo, será que esta salida, será que aceptar esta invitación me va a distraer de la gran obra que yo estoy haciendo? Nehemías estaba enfocado que su trabajo era hacer la obra. Y él pensaba, estas salidas con Sanballat, Tobías y Gesem no me van a beneficiar. ¿Por qué? Dice. Primero porque él tuvo el discernimiento para darse cuenta de que ellos tramaban hacerle mal. Punto número 2, él dice, ¿por qué tendría que parar esta gran obra? ¿Por qué me tengo que ir yo junto a ustedes y esta obra va a parar? O sea, Nehemías ni siquiera cayó en su trampa, ni siquiera se distrajo. No se distrajo. Él fue persistente y aunque vino las 5 veces la solicitud, Nehemías dijo que no porque él sabía que él tenía una gran obra y que no tenía que cesar. Entonces cualquier persona que está haciendo una obra para Dios se va a enfrentar a lleno de invitaciones, a lleno de, cientos y a llenos de cosas que se ven bien y parecen buenas, pero no son cosas las que nosotros estamos llamados a hacer. Vos tenés que tratar de entender qué es lo que estás llamado a hacer. ¿Cuál es la obra que vos estás llamado a hacer? Y tratar de filtrar todo por eso. Que yo acepte esto, va a estorbarle a la obra. ¿Acaso cesa la obra porque yo me voy a este lugar o porque hago cierta cosa? Eso es algo que nosotros tenemos que saber, tenemos que estar enfocados. Punto número 1, tenemos que conocer qué es lo que tenemos que hacer. Punto número 2 es alinear todas nuestras cosas a esa obra. No sé si es que están entendiendo. Bueno, punto número 2, lapso número 2, no sé cómo decir. Primero ellos se mostraban, los 3 enemigos se mostraban amigables, le invitaban, vení, vamos a hacer esto, vení, salí con nosotros, que se hace la obra, pero venimos con nosotros, vamos a hablar, vamos a juntarnos. Y bueno, Nehemías dijo no, porque si yo me voy va a cesar la obra y yo no quiero que cese la obra. Final, les rechazó. Después ellos ya usan otra estrategia, los enemigos. Empiezan a calumniar, porque ¿qué hace? Dice que ellos, en el versículo 5 dice que enviaron una carta abierta. Decía Sanballat,
hay un rumor que dice que vos querés hacerte rey, que ustedes se quieren rebelar y que vos vas a ser rey. Y era una carta abierta, es decir, que todo el mundo estaba sabiendo, o sea, que todo el pueblo se enteró antes de que le llegue a Nehemías. O sea, estaba intentando generar desconfianza del pueblo hacia Nehemías. O sea, básicamente le estaba calumniando. Y encima le dice él, ¿verdad? Su enemigo le dice, encima estas palabras, o sea, estos rumores, va a llegar a oídos del rey. Va a llegar, y básicamente le está diciendo, va a llegar a oídos del rey. Yo no quiero que llegue, vení y vamos a hablar. Otra vez le está invitando. O sea, ahí Sanballat era como que estaba haciendo una amenaza. Estaba haciendo una amenaza. Mira, yo me enteré que hay un rumor de que dice que vos querés ser rey. Y ahora cuando el rey se entere, se va a enojar. O sea, vení y vamos a hablar antes de que el rey se entere. Era como que le estaba amenazando. Y después, ¿qué hace Nehemías? Otra vez le dice, no es cierto, sino que de tu corazón inventaste todo eso. O sea, imagínense, muchas veces cuando nosotros hacemos algo para Dios, o cuando hacemos alguna obra, cuando hacemos lo que sea, sí o sí recibimos críticas, o sea, sí o sí recibimos rumores, calumnias. Yo creo que una persona que parpadea o hasta porque respira, sufre crítica. Y, ay no, porque respira muy fuerte, porque respira muy rápido, porque a lo que sea. Eso a nosotros no nos tiene que desanimar. A Nehemías no lo desanimó. Nehemías, o sea, imagínense, a nadie de nosotros nos gusta que se hable mal de nosotros. O sea, a nosotros nos gusta estar bien con la gente. A nosotros nos gusta que estar bien con los demás. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta estar en guerra con los demás. A mí no me gusta que yo esté haciendo algo y me critiquen. A mí no me gusta que se espardan rumores, sobre todo si no es cierto. Obviamente, ¿verdad? Cuando no es cierto, yo tengo ganas de salir y decir no es cierto y tratar de aclarar y dar las razones de por qué no es cierto. Sin embargo, eso sería caer en una trampa. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Nehemías ni siquiera le discute con hechos, porque Nehemías estaba enfocadísimo en terminar el templo. Esa era su misión, eso era lo que él tenía que hacer. Su misión no era ir a contradecirle a Sanballat. Es más, esa era una estrategia. Ellos lo que querían era que Nehemías deje de construir el templo. Entonces Nehemías no cae en la trampa de ir a discutirse con Sanballat. Simplemente le dice, ¿sabes qué? Vos, eso no es cierto porque vos estás inventando todo. O sea, Nehemías ni siquiera armó una defensa así súper elaborada, tratando de probar punto por punto por qué él estaba equivocado. ¿Por qué? Porque eso es perder tiempo. Y Nehemías no iba a perder tiempo. Y así también nosotros, o sea, nosotros cuando nos aparezca un Sanballat que quiera esparcir rumores, muchas veces nosotros tenemos ganas de defendernos, ¿verdad? Con hechos, con explicaciones, con evidencias. Y eso es perder tiempo. Eso era perder tiempo. Ese era su propósito, desviarle a Nehemías. Y también a nosotros, desviarnos de la obra. Todo lo que él hizo fue, no, me es mentira, y siguió trabajando. Siguió trabajando. Y después dice Nehemías dice, en el versículo 8, yo respondí, todo lo que dices es por cuanto tú mismo le inventaste todo. Versículo 9, solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo, dice Nehemías, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. A él le vino la calumnia, le vino los rumores. ¿Y qué le dijo Nehemías? Es mentira, vos inventaste. Y dice que él siguió con la obra más motivado que nunca. En el versículo 10 dice, así que Dios fortalece mis manos. Él le pidió a Dios que le fortalezca sus manos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, dice Reina Valera. O sea, imagínense cuántas veces nosotros podemos decir que actuamos así. Y la verdad es que Nehemías actuó como un verdadero trabajador. Como un trabajador muy diligente, muy enfocado y muy visionario, si podríamos decir así. Porque él, después de la calumnia,
ni siquiera perdió tiempo en discutirse con Sanbalat, sino que le ninguneó, como se dice acá. Él siguió el trabajo más motivado que nunca, pero le pidió a Dios que fortalezca sus manos, porque al fin y a cabo nuestra fortaleza viene de Dios. Nuestra fortaleza puede ser renovada por Dios. Hay miles de historias en las que la gente, o sea, en las que los hombres de Dios se fortalecen, dice que se fortalecen en Jehová. Entonces cuando nosotros estemos haciendo cosas para Dios y vengan las calumnias, vengan las críticas, ni siquiera perdamos tiempo en eso, porque el propósito de eso es distraernos, es que cese la obra. Y el punto es que no tiene que cesar la obra, no tiene que parar, tiene que seguir. Entonces en medio de eso vamos a necesitar fuerza y ahí tenemos que fortalecernos en Dios. Ese es el segundo. Primero era que los enemigos se presentaban amablemente. Segundo, ahora los enemigos le estaban amenazando con rumores a Nehemías. Y tercero, es que vino una profetisa, un profeta, a decirle a Nehemías que esos enemigos iban a matarle esta noche. Y era mentira. Entonces, le dice Nehemías, me di cuenta, responde Nehemías, en el versículo 12, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esta profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat la habían sobornado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar, de esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Punto número 3, no todo lo que nosotros oímos y escuchamos viene de Dios. Como les dije, Dios usa a sus hijos, pero Satanás también usa personas que él tiene bajo su dominio. Él usa a sus personas. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a recibir, muchas de las cosas que vamos a escuchar tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Porque dice acá en Nehemías, ellos querían llevarme a pecar. Y ese es el lugar donde el diablo te quiere llevar. Ahí en el pecado. Ahí en el pecado y sin el arrepentimiento. Ahí le conviene a él que vos estés. A él no le conviene que vos estés con Dios. Porque ahí en el pecado, ahí donde la protección de Dios no esté contigo, ni el favor de Dios no esté contigo, porque elegiste el camino del pecado, ese es el camino que a él le conviene, que al enemigo de nuestras almas le conviene. Entonces nosotros tenemos que buscar el favor de Dios. Nosotros tenemos que filtrar absolutamente todo a través de la palabra de Dios. Ninguno de los grandes hombres de Dios tenían certidumbre. Ninguno. Muchas veces nosotros vamos a hacer trabajo para Dios y obras para Dios sin saber ni tener idea de cómo van a terminar. Pero lo único es como, a ver, ¿qué certeza? O sea, ¿qué garantía tenía Abraham cuando salió de su tierra? ¿Qué garantía tenía Moisés cuando le liberó a los israelitas? Ellos tenían la garantía de la palabra de Dios. O sea, y dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, todo, absolutamente todo, tenemos que filtrar por la palabra de Dios. Todo. Nada que nos lleve a pecar, nada que nos lleve a tomar otro camino que va en contra de lo que dice Dios puede venir de Dios. Y dice la palabra que hasta el enemigo se disfrazan de ángel de luz. Esas fueron las tres formas. Uno, quisieron hacerse amigos y hacer invitaciones para que cese la obra. Nehemías dijo no. Dos, le amenazaron e inventaron cosas de él, o sea, calumnia. Nehemías no hizo caso, siguió la obra. Tres, vino un profeta en nombre de Dios a profetizar cosas que no tenían sentido. Nehemías pudo ver a través de su discernimiento, se dio cuenta que no venía de Dios y tampoco cesó la obra. Y dice que al final el muro fue terminado en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido esta obra.
52 días es un trabajo tan importante, es un trabajo tan grande y como les dije al comienzo, era básicamente en tiempo récord. O sea, imagínense, los muros estuvieron en ruinas por, no sé, alrededor de 100 años y fueron restaurados en 52 días. En 52 días, fue en tiempo récord. Los enemigos se sintieron humillados, los pueblos paganos se dieron cuenta que fue Dios y ellos dijeron definitivamente Dios fue el que hizo esta obra. Y la obra fue terminada a pesar de los enemigos. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba enfocado. Entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos ser como Nehemías? ¿Qué es lo que hizo bien Nehemías? Punto número 1, Nehemías tenía una visión definida. O sea, Nehemías sabía qué es lo que él tenía que hacer. Él sabía perfectamente qué es lo que Dios quería que él haga e hizo. O sea, y nosotros tenemos que, en ese sentido, nosotros tenemos que reflexionar con Dios acerca de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, para entender qué es lo que Él quiere. Y no solamente eso, tenemos que reflexionar con Dios y tenemos que tener un corazón dispuesto a Él y a sus planes, porque, a ver, Dios no nos va a nosotros a revelar cosas, ni nos va a dar su visión para nosotros, si es que nosotros decimos en nuestro corazón, voy a ver qué quiere Dios y después voy a decidir si quiero o no seguir. No, Dios revela mucho cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos un deseo de cumplir su voluntad. Punto número 2. Todo lo que no esté o no forme parte de la visión, no se hace. Entonces, a ver, poniéndonos en el lugar de Nehemías. Nehemías tenía que reconstruir el templo. Servía de algo que él se vaya con los enemigos, con Tobías, Sanballat, que en capítulos anteriores se habían burlado de la reconstrucción del templo. No. Entonces, a ver, ¿no forma parte de la visión? No. Entonces, si yo ya tengo una visión de qué es lo que Dios quiere que yo haga, tengo que hacer ese análisis. A ver, ¿va esto con mi visión? ¿Esta actividad? ¿Esta relación? ¿Este negocio va con mi visión? No, entonces no hago porque no aporta. Punto número 3. Tener, obviamente, ¿verdad? Pasión por la visión que Dios nos da, así también como dirección. Con la dirección de Dios. Entender que las cosas no se hacen a mi manera, ni a la manera de las otras personas, sino a la manera de Dios. Y de esta forma, nosotros vamos, o sea, teniendo esa visión, nosotros vamos a poder soportar las críticas, ¿verdad? Así como la había soportado Nehemías. O sea, Nehemías, yo le calculo que si yo era Nehemías, yo ya iba a estar llorando, porque yo, no sé, yo me iba a desalentar, yo no iba a soportar que se inventen cosas de mí, pero no. Nehemías tenía demasiado claro, entonces eso le ayudó a soportar las críticas. Él no se desalentó con los desafíos porque él entendía que los desafíos eran parte del camino. Él entendía que la obra era de Dios. Él entendía que él tenía que hacer para Dios. Por eso él le decía a Dios, fortalece tú mis manos. Fortalece tú mis manos. Otro punto es que Nehemías no hacía esta obra solo. Él no hacía solo ni se enfrentaba solo con los enemigos. Primeramente él estaba con Dios y también con sus hermanos. Eso es muy importante tener en cuenta porque muchas veces nosotros los cristianos queremos empezar a hacer cosas para Dios y después oramos cuando no tenemos otro recurso. Cuando ya nada sale, no tenemos otra opción, empezamos a orar. Y no funciona así. Primero tenemos que orar y luego tenemos que buscar dirección junto con nuestros hermanos en la fe. No está bien trabajar solos, ¿verdad? Porque necesitamos a Dios y tampoco podemos trabajar sin orar. Siempre empezar con la oración a Dios, o sea, siempre empezar con Dios.
Otra cosa que a mí me llama la atención de Nehemías es que él escribe todas estas cosas y no se nota, algo que a mí me cuesta muchísimo, es que no se nota la queja en sus oraciones. O sea, no es que, ay Dios, Tobías me molesta, ay Dios, Sanbalat es muy insistente. No, él no se quejaba. No se quejó de los desafíos, él no se quejó por el trabajo, sino que él tenía perspectiva. Entonces, eso lo tenemos que entender nosotros, que los desafíos son parte del camino. Es como los atletas tienen sus desafíos y son parte del entrenamiento. Así, los obstáculos son parte del entrenamiento. Entonces, la próxima que estemos pasando por situaciones, y esto también digo para mí, o sea, todo lo que digo también digo para mí, es que no nos quejemos, sino que entendamos que esto es mucho más grande de lo que pensamos y que Dios nos está entrenando a nosotros. No tenemos que dar lugar a la queja, no tenemos que darle lugar a la queja, porque todos los desafíos y todos los obstáculos que nosotros enfrentamos en nuestras vidas, sobre todo si estamos en obediencia y trabajando para Dios, todo eso fue, o sea, todos los desafíos fueron fríamente calculados por Dios. Fríamente calculados por Dios. Y Dios permitió. Es por un propósito, porque Dios no obra porque sí. Y también, como les dije anteriormente, quiero resaltar otra vez que no nos podemos motivar por la certidumbre. No podemos decir, voy a hacer porque yo estoy segura de que esto va a salir. Sino que siempre tenemos que motivarnos con la palabra de Dios. Como les dije, ninguno de los hombres de Dios tenía la certidumbre de que iban a recibir lo que Dios le dijeron. Es más, Abraham no ocupó después la tierra prometida. Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Pero ellos tenían la confianza puesta en lo que es Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? No nos tenemos que motivar nosotros por la certidumbre de algo, sino por nuestro propio Dios en sí. Entonces, esa es la historia de Nehemías, de cómo él fue un hombre que enfrentó muchos desafíos, no se quejó, terminó la obra y Dios fue glorificado a través de él. Todos los pueblos le glorificaron a Dios, porque fue una reconstrucción en tiempo récord. Y cosas grandes se logran cuando nos mantenemos enfocados y sabemos para quién trabajamos. Entonces, eso era lo que les quería decir. Espero que nosotros podamos trabajar así también para Dios, así que nosotros podamos estar enfocados, que yo deseo y anhelo realmente que cada uno de nosotros tengamos una visión clara de qué es lo que Dios quiere y no nos distraigamos, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Entonces, que Dios les bendiga y que podamos ser un poquito más como Nehemías. Entonces, muchísimas gracias y bendiciones. Descansaré en tu